Miriam, yo estoy súper contenta de que estés aquí conmigo porque te llevo siguiendo un tiempo y me gustan mucho las cosas que dices. Me gusta mucho cómo has ido evolucionando de una manera increíble de cuando yo te conocí hace como 3 años hasta ahora. Es una pasada. Y yo cuando veo una persona crecer de esa manera, sé que detrás hay un gran compromiso con algo. Aparte de lo que ya vienes haciendo, ¿no? Pero fíjate, yo creo que es mejor que tú te presentes, porque yo cuando veo todo lo que has hecho, se me mezclan muchas cosas, pero seguro que en ti hay un único propósito, hay algo que une todas estas cosas que tú estás haciendo que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Con el conectar personas, con liderazgo de servicio, con las mujeres, la abogacía. Bueno, pues te voy a ser clara. Yo tengo un propósito de vida, ¿no? Que es, por lo general, ayudar a crecer a las personas. Dentro del ayudar a crecer a las personas, pues surgió el liderazgo de servicio, ¿no? Porque, bueno, me di cuenta que el liderazgo de servicio lo que pasa es que te permite liderar a cualquiera podemos conseguir. Lo único que pasa es que tenemos que comprometernos con ello, ¿no? Y es algo que es fácil, ¿no? Porque al final simplemente pues, te tienes que comprometer pues, con esos valores que tú te estableces, valores como el amor, la generosidad, la justicia, la lealtad a las personas, la integridad. Bueno, pues una serie de valores que cada uno tendrá su escala, ¿no? Y con arreglo a eso, pues tú te comportas. Dime una Eso, cosa, para no avanzar, no todo el mundo, incluso yo misma, tiene claro esto del liderazgo de servicio, porque ya con esa postilla que le pones, hay algo más que dices, uy, ¿y cuál es la diferencia? ¿No? Cuando ahora se habla mucho de liderar tu vida, de liderazgo, ¿no? Cuando dices liderazgo de servicio, ¿qué me estás queriendo decir, Miriam? bueno, pues es un liderazgo que se basa en la generosidad, en el dar, sin esperar nada a cambio, en el servir a la sociedad, al mundo, ¿no? En realidad, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un cometido en esta vida, ¿no? Y es, pues, servir y para conseguir ese objetivo, ese propósito que cada uno podemos tener, ¿no? Y eso es lo que nos lleva realmente a liderar, porque liderar, ¿desde dónde lo conseguimos? Es la capacidad de conseguir la confianza y la autoridad de los demás, ¿no? Y eso lo haces pues por medio de la generosidad. Cuando tú eres generoso, cuando tú quieres a las personas, pues las personas confían en ti y esa realmente es la base para liderar. El resto, lo que son las soft skills que llamamos, pues realmente son las herramientas que te permiten pues llegar mejor a los demás. Pero la base real de cualquier líder es los valores que tiene y que su comportamiento sea coherente con ellos. Los valores que tú tienes. Pero bueno, sí, iba a decir, pero porque hay otros tipos de liderazgo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, vamos a poner los dos liderazgos que son más contrapuestos, ¿no? Hay un liderazgo de poder que es el que habitualmente pues, se venía hablando de él, que es cuando a ti te nombran un determinado cargo, pues tú en teoría eres el líder, ¿no? Eso se ve mucho pues, en pues, los cargos políticos, dicen el líder, ¿no? Sí. Pues, simplemente lo que han hecho ha sido nombrar a una persona y subirla por medio de los medios de comunicación. Pero la diferencia es que cuando esa persona deja ese cargo, sigue siendo líder. La gente le sigue respetando, la gente sigue estando ahí con él. Pues en la mayoría de los casos, si esa persona no ha tenido un comportamiento real de líder, o sea, no se ha ganado esa confianza de los demás, pues esa persona se olvidan de él, ¿no? Al día siguiente no le suena el teléfono, para entendernos, ¿no? En cambio, el liderazgo de servicio depende de la propia persona, porque depende del comportamiento de la persona, de su coherencia con esos valores que va proyectando y por eso los demás confían en él y por lo tanto no va a depender de ningún cargo,
Simplemente, pues esa persona dejará un cargo o dejará otro, pero esa persona sigue siendo persona con esos valores y con esa capacidad de influencia. Por eso hay una gran diferencia entre un liderazgo de poder y un liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio te lleva a ser libre, ¿no? Porque realmente tú eres el que gestionas tu vida, ¿no? Porque al tener esa capacidad de influir y tener esa capacidad de estar acompañado para conseguir tu propósito de vida, pues, bueno, pues eres libre de decidir qué estrategia tomas, qué metas te pones y hasta dónde quieres llegar. Y eres tú el que decides, ¿no? Y cuando dices liderar lo nuevo, ¿de qué estamos hablando? Pues realmente liderar lo nuevo surgió como consecuencia de la pandemia, ¿no? Nos vimos en una situación de incertidumbre y había que aprender a gestionar eso, ¿no? Y lo que hicimos fue, Mónica Albuja y yo, fue adaptar el liderazgo de servicio a esa situación de incertidumbre para que las personas fueran capaces de gestionar esa situación en la que nos encontrábamos y que nos encontramos ahora mismo y adaptando pues precisamente esa necesidad de sujetarnos a los valores personales que tenemos, ¿no? En nuestro comportamiento, en el dar, establecer nuestro propósito y ir estableciendo los caminos para poder alcanzarlo y desde ahí también generar esa red de personas que también funcionan en lo mismo, ¿no? Y tú eres el que seleccionas las personas que te van a acompañar. ¿Y cómo las seleccionas? Pues en base precisamente a esos valores y esos propósitos, ¿no? Cuando son compatibles valores y propósitos, todos vamos de la mano. Y hay cuando hablas de liderazgo femenino, ¿qué podemos decir con el liderazgo femenino? Pues yo te digo, el liderazgo femenino, en realidad, yo fui secretaria general de IBI Women, una asociación de mujeres empresarias y profesionales, y yo realmente vi la posibilidad de adaptar el liderazgo real de servicio a el liderazgo femenino. O sea, en lugar de estar dependiendo de que te den, que te posicionen, que tal, pues buscarlo, o sea, fortalecernos nosotros, teniendo muy claro pues lo que hemos estado hablando, los valores que tenemos cada una de nosotras, estableciendo cuál es nuestro propósito de vida, que sea coherente tanto en lo profesional como en lo personal, y teniendo claro cuáles son los valores y cuál es el propósito, pues somos nosotras los que establecemos la estrategia para llegar. Ni eres más ni eres menos, porque tienes esa capacidad de influencia personal que te va a llevar a ese propósito y no vas a tener más obstáculos que los que tú te quieras poner, porque al final yo creo que es un tema de limitaciones que nos vamos poniendo nosotras en el camino. Es verdad que hay determinados temas que sí que existen, como por ejemplo el tema de la brecha salarial, pero estos temas muchas veces son consecuencia de decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Tenemos que decidir. Nosotras, o sea, sí. como estamos hablando del liderazgo femenino, Sí. o sea, que nosotras muchas veces tomamos decisiones que van en contra de nuestros propios intereses. Por ejemplo, muchas veces nosotras no nos atrevemos a presentarnos a determinadas candidaturas porque pensamos que no somos lo suficientemente buenas. Eso es súper habitual, Miriam. Claro. Pero es que lo que pasa es que además ni nos damos cuenta. Claro, los hombres a lo mejor le falta la mitad, pero van y se presentan. Nosotras somos muy exigentes con nosotras mismas. Eso no le tenemos que echar la culpa a nadie, le tenemos que echar la culpa a que nosotras tenemos que poner poner un paso al frente y decir, me presento, ¿tengo 5 o tengo 3? Cuando empiezas a ver que teniendo 3 consigues las cosas, pues entonces ya pierdes el miedo a volverte a presentar y entonces, pues bueno, pues avanzas, ¿no? Eso es una. La brecha salarial, pues muchas veces, pues bueno, pues llega el momento de la maternidad, que es realmente donde se nos va a producir el problema. Muchas veces lo que hacemos es pedir la media jornada. ¿Qué pasa? Cuando pides la media jornada se te ha acabado la carrera.
Y lo tenemos que tener claro. Y en lugar de coger y decir, y hablar con tu marido, con tu pareja, y decir, oye, mira, a mí esto en mi carrera va a suponer el estancamiento definitivo en mi vida profesional, hacer los números, ¿no? Hacer los números de lo que significa la pérdida de la carrera profesional, pero la pérdida de la correspondientes cantidades de ascenso a lo que podrías llegar, la pérdida de la jubilación en términos económicos, pero también en términos de la propia persona, de dejarla estancada de por vida, que eso es matar a la persona en vida. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, porque al final el dinero está ahí, pero lo importante es que esa persona tenga capacidad de mejorar. Si tú la cortas la cabeza, la has matado. Yo siempre lo digo, al final tú puedes tener más o menos dinero, pero si tienes capacidad de mejorar, de capacidad de aprender, capacidad de estar, al final, bueno, pues esas cosas se superan. Pero cuando te han dejado ahí estancada, eso todos los días en la oficina, viendo pasar a personas que no valen ni la mitad que tú y con menos méritos, y están pasando por encima tuyo por haber tenido que tomar una determinada decisión en un momento más, pues yo creo que todo eso hay que valorarlo, ¿no? También es cierto que las empresas también deberían tomar las medidas para que esto no surgiera, pero como pasa y nosotras tenemos esa capacidad de saber que eso puede pasar y los maridos también tienen la capacidad de saber que eso pasa porque lo están viendo en sus empresas con sus compañeras, pues entonces, bueno, pues hagamos los números y sepamos que esa decisión no es la correcta. Que a lo mejor pues tienes que estar turnándote o, bueno, pues haciéndolo de determinada manera, ¿no? O sea, de una u otra manera, pero desde luego perder la carrera profesional de una mujer es mucha inversión para una media jornada. Vamos, yo sinceramente creo que esto es así y no nos lo planteamos desde el punto de vista económico. Normalmente se piensa, bueno, pues como ganas 1.200 y yo gano 2.000, pues tú eres la que pides la media jornada y entonces, bueno, tampoco como nos cuesta el mantenimiento de una persona que cuida al niño no sé qué o la guardería no sé cuántos, pues tú eres la que pierdes, ¿no? Te quedas ahí porque en el fondo también es cierto y lo tenemos que reconocer que cuando tienes un niño pues te apetece estar con el niño. O sea, es que eso es cambia la mentalidad mucho, te cambia, o sea, te cambia, a mí me pasó, Miriam, no sé a ti, pero a mí me cambió la energía, me cambió la forma de pensar, yo estaba haciendo cosas que luego ya las veía de otra manera, o sea, sí que supuso para mí una reorganización incluso de valores dentro de mí. Es que eso es normal. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, el niño es tuyo, te tienes que ocupar, el niño tiene sus necesidades, tú también, porque en el fondo tú tienes esa necesidad de estar ahí para educar, porque al final tú eres el ejemplo del niño y de lo que tú hagas, en el fondo, pues el niño va a ser de una manera o de otra. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tengo mi hijo Miguel, bueno, pues tuvo un momento que estuvo enfermo, bastante enfermo, con un tema, bueno, de pulmón, ¿no? Y faltaba, pues a lo mejor 3 semanas cada trimestre, ¿no? Porque se ponía enfermo y eso. ¿Y qué pasa? Que yo me tenía que quedar por las tardes con el niño enseñándole, pues lo que no, para que no se quedara atrasado. Bueno, pues mi hijo todavía me dice, mamá, con lo que hiciste tú, que te quedabas por las tardes, que me ayudabas, que me sacabas los exámenes, que estaba los fines de semana para que yo no me quedara atrasado, yo ahora hago esto o lo otro. Quiero decir que ese ejemplo es lo importante, ¿no? Y muchas veces lo perdemos de vista. Pensamos que, bueno, que al final, bueno, pues es unas horas que estás ahí o unas horas que no, pero sí, ese ejemplo es importante y nosotros lo llevamos y sabemos que tenemos que darlo, ¿no? Y por eso muchas veces nos exigimos mucho más de lo que realmente en un momento dado podemos. Tú a lo largo de tu vida,
ahora es como que te oigo hablar y digo, qué claro lo tiene Miriam, qué maravilla escuchar, ¿no? Cuando hay una claridad, eso ayuda muchísimo, pero no siempre habrá sido así. Siempre hay algo que nos ha pasado antes, gracias a lo cual decimos, esto no puede ser así. ¿Tú te has visto en alguna situación en la que has tenido que superar estas dificultades de las que estamos hablando, ¿no? De situaciones donde tienes que coger tu propio liderazgo y Sí. Bueno, realmente yo un momento en que yo monté, bueno, mi propio despacho profesional, ¿no? Yo soy abogado y por lo tanto, pues, llegó un momento en que yo estaba trabajando para otros, ¿no? Y me di cuenta que, claro, una profesión como la abogacía pues la tienes que liderar tú, ¿no? Tienes que ser tú el que te establezcas la estrategia, te busques los clientes, o sea, sean tus clientes, ¿no? Porque realmente eres tú el director de los asuntos, ¿no? Cuando tú trabajas para otro, el cliente viene impuesto y la estrategia en parte también. Y muchas veces en la abogacía, bueno, pues el tema de valores es muy importante y no tiene por qué corresponderse los valores tuyos con los valores de otro compañero, ¿no? Que es tu jefe además, ¿no? Y que sabes que tienes que hacer lo que te dice el jefe, porque si no, te vas fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues la abogacía es una de esas profesiones, por eso se llama profesional liberal, porque es necesario tener esa independencia, ¿no? Cada abogado es dueño de su propia estrategia y es el que dirige, el director del tema, ¿no? Entonces, trabajar para otro es muy complicado. Si quieres ser abogado, si quieres ser otra cosa, pues no. Pero siendo abogado, realmente es complicado, ¿no? Por eso, al final, pues con 23 años monté mi propio despacho profesional. Esto lo miras así y dices, qué fácil, ¿no? Pues no, es súper difícil Y además porque... bien joven. Sí, sí, es muy difícil porque primero es una gran responsabilidad. Cuando tienes 23 años no tienes la experiencia que necesitas. Luego, en mi familia no había abogados, que eso también en la abogacía es interesante, ¿no? Porque sí, es una profesión que va mucho de padres a hijos Sí. y tener familia en la profesión y te ayuda a moverte. Cuando desconoces el mundo de la abogacía, pues entrar es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, se hizo y yo ahora mismo estoy contenta de haberlo hecho, ¿no? Y eso fue mi primer liderazgo. Pero yo tenía claro, y una de las cosas más claras que tenía era pues precisamente la parte de valores. Dice, bueno, que yo tenía que decidir qué tipo de abogado quería ser, qué valores me iban a representar, iba a llevar, ¿no? Y que iba a defender. ¿Por qué? Porque si te sales, el perfil del cliente no va a ser el mismo, ¿no? O sea, y yo lo tenía claro que yo quería dormir por la noche. Entonces fue una de las cosas que me planteé desde el principio, aunque me costara dinero. Y eso lo he llevado, pues bueno, pues a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Y una cosa, Miriam, yo lo que veo es que hay muchísimas profesiones universitarias donde la oratoria y la comunicación no están como asignatura. Entonces, qué difícil, ¿no? O sea, porque justamente la abogacía es comunicación. Sí, pero a nosotros no nos enseñaron nada de comunicación nunca. Por eso digo, porque yo sé que no lo habéis aprendido en la universidad. Entonces, ¿qué hacéis con eso? Pues nada, Algo tan hemos llegado, importante. somos autodidactas en una parte muy importante. O sea, yo al principio, el primer juicio que tuve, a mí llegó mi jefe y me dijo, mañana vas a juicio a las 8 de la tarde. Y yo creo que no he llorado más en mi vida, ¿eh? O sea, de los nervios que pasé, ¿no? Pero, bueno, pues al día siguiente estaba en el Tiene que ser, juicio. o sea, yo me lo imagino diciendo, o sea, porque además los ambientes son, Sí, o son sea, son muy serios, son tirantes, robustos. son serios, cuesta mucho, ¿sabes? Bueno, pues hay, y bueno, que hay gente que lo pasa muy mal, ¿eh? Porque hay algunas veces que pasan situaciones
muy complicadas, que se te ponen a gritar el juez, por ejemplo, delante de los clientes y cosas de estas pasan, ¿no? Y hay que ser muy resiliente, ¿eh? Eso ya te lo digo, que hay que tener una fortaleza importante, ¿no? Bueno, pues yo, la parte de comunicación, fundamentalmente, pues llegó un momento que me di cuenta que necesitaba hablar en público. Yo tenía pánico escénico a hablar en público. Y esa es la verdad, ¿no? Y lo reconozco y siempre lo digo. Y digo, mira, a mí me pasaba esto, ¿no? Y te dirán ahora, ¿quién lo diría? Y Ahora llegó ya un te día, dirán, ah, pues no, ¿no? llegó un día que dije, bueno, esto se tiene que acabar, porque claro, eso al final te está limitando a tomar ¿Qué te decisiones. pasaba? O sea, mira, yo cuando veo que contamos lo que realmente, o sea, yo he sido súper tímida, Miriam, muy tímida. He tenido muchos problemas en mi adolescencia, familiares y tal, y eso me cerró mucho. Y cuando luego me han visto haciendo monólogos de humor, siendo actriz, haciendo eventos presenciales, no se lo creen. Pero yo digo, sí, o sea, yo vengo de otro lado. Esto es fruto de un trabajo y también de tener herramientas y tal. Pero es muy importante decirlo porque realmente la comunicación es muy necesaria para desarrollar ese liderazgo y esos valores que tú quieres establecer con las personas. Entonces, o sabes comunicarlos o si no, ¿cómo lo haces? Bueno, realmente es decidir que quieres hacerlo, ¿no? Que quieres salir de ahí, porque esa fue mi decisión. Yo sabía que ponerme a dar clases de oratoria, te puede decir Mónica, porque aprendí con Mónica Pérez de las Heras mi primer día en la Escuela Europea de Oratoria, vamos, o sea, Y todavía además es lo que ya nos recuerdo pilla y, mayor, ¿no? es que además cuando nos pilla mayores, como que a veces da mucho pudor, ¿no? Porque tú eres una profesional, no sé qué, vengo aquí a aprender a hablar en público. Pero luego cuando estás en los grupos de las clases de oratoria es que estamos todos igual. Sí, no. Bueno, pero era, o sea, ya te digo que yo era de las que más temblaba de todos, ¿eh? O sea, sí te lo puedo decir, porque aquello era, bueno, pero al final, cuando terminé, me di cuenta de realmente qué es lo que me había pasado. ¿Sabes? Cuenta. Que tenemos situaciones en el colegio que yo me acuerdo que es que solamente te decían que tenías que hablar en público cuando te iban a tomar la lección, ¿no? Y entonces tú pues mientras te llamaban o no te llamaban, pues estabas en situación absoluta de estrés, ¿no? Y luego si lo vas a hacer bien, si no lo vas a hacer bien, si no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso se trasladó al hablar en público. O sea, salía. Cada vez que iba a hablar en público, pues salió. Hasta que yo me di cuenta que era eso. Cuando Sí, yo me sí, di sí, sí. cuenta que era eso, pues se acabó. Se acabó el problema, ¿no? Bueno, pues de estas debe haber, yo no sé, pero muchísima gente que le pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no es consciente de que ha tenido eso, ¿no? ¿Y qué cosas te han servido, qué herramientas te han servido más a la hora de hablar en público que tú no sabías o que te diste cuenta o que te aportaron las clases o bueno, o incluso tu propia experiencia? Porque ya uno le dan unas herramientas de punto de partida, pero luego ya con la experiencia te vas dando cuenta de qué te sirve a ti, porque además no a todos nos sirve lo mismo. ¿Qué Yo cosas creo, te sirven a ti? bueno, Para en una realidad persona, yo perdona. creo que lo más útil de lo que me sirvió todo lo que aprendí fue inteligencia emocional. La parte de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahí ya salió todo lo que pasaba, ¿no? Realmente ahí El conflicto interno tuyo con la el conflicto comunicación. interno con la comunicación. No era tanto con la comunicación, porque yo nunca he tenido problemas de comunicación de tú a tú. Sí, Mi problema era más hablar en público, sí. con carácter general, ¿no? Es verdad, ¿no? Y luego, yo creo que para comunicar lo más importante es que tú te creas lo que vas a decir. Y que lo respires y que realmente pues se transmita bueno, pues ese reto que tienes y que te entusiasma y que quieres hacer partícipes a los demás de ese reto que tú te has planteado, ¿no? Y yo O sea, creo lo primero que te lo creas. Venga, vamos a hacer a modo de tips. yo creo Primero que que te lo lo creas. fundamental es que te lo creas, ¿no? Que te creas lo que quieres decir. ¿Qué más?
Y entonces, cuando tú te crees lo que quieres decir, no tienes ningún problema. Transmites esa ilusión, ese entusiasmo que tienes, ¿no? Por aquello que quieres decirle a los demás, ¿no? Segundo, que lo que quieras transmitir sea útil a los demás, ¿no? Que tú veas que esa persona le va a ayudar, ¿no? Eso, entonces tú, pues realmente cuando tú ves que algo que tú sabes le va a ayudar al otro, pues pones mucha más fuerza, ¿no? en ese mensaje y llega mucho mejor. Porque buscas en tu cabeza más argumentaciones para convencer a la otra persona, para decirle, mira, que esto te viene bien por esto, por esto, por esto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el ver la ventaja que va a tener para la otra persona, ¿no? Uh-huh. que saber lo que tú sabes. Bueno, luego la empatía, ¿no? El ponerte en el lugar del otro ayuda mucho a comunicar, ¿no? Yo creo que... O sea, saber a quién te vas a dirigir poniéndote Sí, en su lugar. poniéndote en el lugar de la otra persona. Yo creo que eso es clave, ¿no? Bueno, sonreír. Pero sonreír de manera realmente Que te clara, nazca. ¿no? O sea, sonreír de corazón, ¿no? Como digamos. Porque yo conozco a mucha gente que a mí me han dicho, no, es que la sonrisa se puede aprender a sonreír. Digo, me parece estupendo, pero yo eso no lo termino de ver, ¿no? O sea, tú puedes aprender a sonreír, pero luego se nota que la sonrisa no es de verdad, ¿no? Entonces, la sonrisa no de verdad yo creo que comunica mal. Comunica lo que no debe, en lugar de lo que debe. Sí, si es una máscara, lo que pasa es que a veces sí que es como que puede ser un buen punto de partida, aunque sea un poquito forzada al principio, porque luego ya como que es abrir un canal, ¿no? Pero Sí. si detrás está lo que dices tú, ¿no? Que te crees lo que estás diciendo, es útil para el otro, empatizas. En realidad yo creo que la sonrisa cuando estás ahí sale naturalmente. O sea, cuando tú estás diciendo algo que te crees realmente, que te entusiasma, tú sonríes. Otra A cosa, veces los nervios, a veces la gente lo que más teme es que se le noten la voz los nervios, esos temblores, ¿no? Que todavía no has tenido una práctica a lo mejor suficiente. sí. Yo, Miriam, conozco a personas valiosas que saben mucho de lo suyo, pero luego a la hora de hablar no se organizan bien una buena estructura, no saben cómo hacerlo para que enganchar, no saben cómo transmitir las emociones y Nada. claro, se notan, se sienten a sí mismas como aburridas o como que podría decirlo otra persona, ¿sabes? Que sí que Ya. pasan cosas, ¿eh? Bueno, hay que vencer. O sea, esto es un obstáculo, ¿qué quieres que te diga? O sea, realmente el pasar a querer hacerlo, a querer comunicarlo, al querer ser tú el que estés ahí, pues ese paso lo tienes que dar. Porque El siempre hacerte hay mil visible, Miriam. razones para quedarte atrás y decir, yo no soy la primera que me pongo ahí a hablar. No, no, a ver Pero si eso es, qué van a pensar de mí, qué es lo que van a decir, si me equivoco. Eso hay que superarlo. O sea, sí, y eso únicamente lo puede hacer la persona y decir, mira, total. pase lo que pase, yo voy a dar este paso al frente Que y se a me vea partir de bien, que se me mañana vea lo bien. voy a hacer. Porque no es como, eso es como cuando te decían a mí de pequeña, es que tienes que dar la cara y tú dices, ostras, es que ahora de mayor, ¿no? Hablar en público es como salir a dar la cara un poco, ¿no? No, no, es totalmente decir, pues me tiro a la piscina. Vale. Yo me tiro a la piscina, bueno, como me ha pasado a mí en la última, que yo nunca había estado en una gala de estas, en la Top Woman Leaders, yo nunca había Sí. hablado en público con 7 minutos y cosas de estas, ¿no? ¿Y con Bueno, cuántas pues personas, Miriam? ¿Con cuántas personas? 400 personas, ¿Cuántas? 400, Pues ¿no? toma ya, no es lo mismo. ¿Sabes? Eso, Pero bueno, en realidad, cuando quieres transmitir y sabes que es una oportunidad y que lo tienes que hacer, te pues cuando preparas. tienes propósito, que ahí es la realidad. Es decir, yo tengo que conseguir esto porque tengo la oportunidad de llevar a 400 personas, más otras que lo hayan podido ver luego en las redes o donde sea, y dices, bueno, y voy a perder la oportunidad.
de llegar a tantas personas a decir cómo se puede liderar desde el servicio, cómo se puede conseguir un propósito que ayude a otras personas, pues no lo voy a perder, ¿no? Entonces, de ahí sacas la fuerza para decir, bueno, pues voy a vencer la adversidad y me voy a poner ahí, ¿vale? Pero es una decisión de la persona. Si empiezas a buscar excusas, puedes llegar, o sea, y desde luego no te pones ahí delante. Eso lo tenemos claro. Yo creo que es decidir, tomar acción, prepararte muy bien para hacerlo lo mejor posible y bueno, y luego salir. Es muy importante la preparación, Miriam, Sí. pero como para cualquier cosa, parece que como hablamos, comunicamos y no es lo mismo. No es lo mismo, Bueno, porque si no te pierdes. Sí, bueno, y desde luego una preparación de un speech tipo TED o lo que sea, pues evidentemente. ¿Tipo qué? ¿Perdona? TED, por ejemplo. Sí, tipo TED. Se lo tienes que preparar porque además tienes que ir con el tiempo como era esto, 7 minutos y eran 7 minutos calcaos y tenías que lanzar todo el mensaje y te lo tenías que preparar. O sea, eso primero encontrar el mensaje concreto para ajustarlo al tiempo y que en ese momento te lo sepas lo suficientemente perfecto para que no te vayas y no se te vaya la idea y todo esto, ¿no? O sea, esto lleva una preparación muy importante, es verdad, pero tú lo haces la primera vez y ya cuando lo has hecho la primera vez, pues ya sabes que hay una segunda, que hay una tercera y que lo vas a poder hacer, ¿no? Y entonces cuando tú ya sabes, pues ya perfeccionas, esto es como todo, ¿no? Como montar en bicicleta. La primera pues montas un poco peor, la segunda te caes y la tercera te levantas y vas y te haces pues un montón, ¿no? Yo creo que esto es así, pero hay que dar el primer paso. Y ahí es donde le cuesta a la gente dar ese primer paso. Porque ya te digo, exponerte y a lo mejor que piensan que lo que pueden transmitir no es lo suficientemente interesante para los demás. Eso lo Muchas piensa veces pasa eso, mucha ¿no? gente. Eso les pasa a muchas personas. Dicen, es que no sé cómo contarlo de manera interesante, ¿sabes? Como encontrar las palabras, encontrar Pero yo las creo que anécdotas. es más que no consideran que lo que ellos puedan aportar sea valioso para los demás. Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida es que todo es valioso, ¿no? Una idea tuya puede ser muy valiosa para mí en un momento determinado cuando la escucho. O sea, realmente las ideas valiosas nunca se sabe cuándo son, depende de la disponibilidad de la persona que tienes enfrente, ¿no? La situación en la que se encuentre. A lo mejor tú le dices a una persona, oye, qué importante es abrazar, y a lo mejor esa persona está triste, lo piensa y dice, pues a lo mejor tengo que abrazar más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y para ti a lo mejor ese mensaje no ha tenido, en ese momento, pues no has pensado que pudiera ser valioso para el otro. Pero a lo mejor ese mensaje ha sido lo más valioso que le has dado a esa persona en el café que te has tomado con ella, ¿no? Yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que aportamos a los demás. Bueno, yo en una de las cosas que hago en Navidad es mandar una estrella y digo a bastante gente, a gente que me ha ayudado de alguna manera y les digo cómo me han ayudado y por qué me han ayudado. Porque me he dado cuenta que muchas personas te ayudan pero no saben que te han ayudado. Ay, qué bueno, Miriam. Entonces, Eso es buenísimo porque es verdad. Ahora, o sea, lo estás diciendo y dices, ostras, es verdad. Entonces tú a la otra persona le dices, mira, muchas gracias porque me has ayudado a conseguir este objetivo. Simplemente a lo mejor puede ser que te haya puesto una persona en el camino y esa persona te haya ayudado pues, a conseguir un objetivo que tenías o simplemente un día te encontrabas mal y esa persona te ha animado y te ha ayudado a salir de ahí o mil cosas, pero que muchas veces no somos conscientes de esa ayuda. Y además tú estás con muchas personas, ¿no? Una de las cosas que me dijiste la otra vez que hablamos es que te encanta conectar a personas. Sí, me encanta conectar personas con personas, proyectos con personas o proyectos entre sí. Sí.
Entonces eso está muy bien porque a veces no sabes el alcance que tiene para otras personas lo que tú estás haciendo, ¿no? Cuando estás con tanta Claro, gente. hay muchas veces que lo que pasa es que, bueno, nunca llegas solo a ningún sitio. Tú no consigues objetivos y propósito si no vas acompañado de otras personas. Eso está claro. Vamos, hasta llegar aquí hoy me has tenido que llamar, te he tenido que conocer bueno, pues aquella vez Estar en que situaciones, estar en esta compartiendo. situación, haber salido, haber dicho, oye, mira, me voy a apuntar a la Escuela Europea de Oratoria, haber pasado el curso de Escuela Europea, haber conocido a Mónica, que Mónica me diga a mí que vaya a hacer una ponencia pues el día de Navidad, que tú estuvieras allí, que te conociera. Pues para eso hay que tener una proactividad y siempre hay personas por medio que te van acercando a conocer a otros, ¿no? Y que al final te permiten pues conseguir determinados objetivos. Por ejemplo, que estamos aquí hoy, tú y yo, hablando, ¿no? Que de otra manera a lo mejor no hubiéramos llegado, ¿no? Eso tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que encontrar esas personas y tenemos que ser siempre abiertas a conocer a esas personas que realmente empatizas con ellas, tanto yo siempre digo en valores y en propósito. O sea, que sean compatibles esos valores y esos propósitos de las personas y a partir de ahí, pues tú te mueves, ¿no? Y seguro que si tú compartes valores y propósito, pues al final pues salen 800 cosas y además las personas con las que tú te mueves seguramente me van a valer a mí. ¿Por qué? Porque tú elegirás a personas compatibles en valores y propósito contigo, que Y esto serán a la vez compatibles conmigo, porque si uh-huh. compartimos, pues será mucho más fácil que yo haga y amplíe mi red de network con personas que son, o sea, de tu confianza, ¿no? Porque al final esto es así, o sea, las relaciones se generan por confianza, ¿no? Y entonces a la hora de, por ejemplo, hacer una presentación, así, ahora ya nos has dicho antes cositas, ¿no? Como tener claro el objetivo, estar muy, creértelo mucho, ¿no? Empatizar con las personas a las que vas a hablar. Más cositas que nos puedas decir de las cosas que tú haces así, ¿no? Pues mira, yo cuando voy a hacer una presentación lo primero que hago es apuntar en una libreta tal cosa. O sea, ¿qué es lo que haces así, en concreto? Pues realmente, bueno, pues te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido que estar presentando pues, mis libros, ¿no? Los libros de abogacía y mujer, por ejemplo, o el de liderazgo enfermero. Yo lo que hago realmente es buscar el propósito de lo que estoy haciendo. Vale. El libro no es, por ejemplo, ganar dinero con el libro, ¿no? No, yo tengo que buscar el propósito, lo que yo quiero aportar con ese libro. Entonces, cuando yo sé lo que quiero aportar con ese libro al mundo o a la profesión, en este caso sería abogacía, pues bueno, pues a la abogacía, pero también a la sociedad, porque los abogados, bueno, pues aportamos también a la sociedad, no tenemos un fin social, ¿no? Bueno, pues yo sabiendo ya cuál es mi propósito, pues monto toda la presentación. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente me va a dar la fuerza del mensaje, lo que va a hacer que las personas se convenzan de que lo que están viendo y lo que están teniendo entre sus manos pues tiene un valor. Porque todo el mundo cuando ve que tú estás haciendo algo en favor de los demás o en favor de la sociedad, pues se siente vinculado, ya se siente dentro, ¿no? Porque quiere participar en eso, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde yo construyo mis presentaciones. Luego busco las argumentaciones para sostener ese propósito, ¿no? Pero lo fundamental es tener el propósito y a partir de ahí, pues buscar esas argumentaciones que me van a llegar a la conclusión de que con eso yo consigo ese propósito. Muy bien. Fenomenal. Pues, ¿qué podríamos decirle a las personas ahora mismo con respecto a liderar lo nuevo? ¿No? ¿Cómo coger este año 2022 que se presenta? Pero esto ya breve, Miriam. ¿Cómo cogemos este año 2022? Bueno, yo lo que le diría a las personas, lo primero, ¿tienes propósito? Si tienes propósito, no. ¿Sabes a dónde vas? Bueno,
Si no tienes propósito, lo tienes que buscar. Ese es el primer, los primeros deberes, ¿no? Si tienes propósito, pues ya es fácil, ¿no? Te vas a tus valores, estableces tus metas, tu estrategia, ¿no? Para ir a lograr ese propósito, pero cumpliendo metas pequeñas, ¿no? Tú vas estableciéndote tus metas y a medida que tú bueno, pues vas cumpliendo metas, pues estás más cerca del propósito. Pero tú te levantas todas las mañanas enfocando lo que haces, siempre pensando que estás cumpliendo propósito. Cuando tú piensas que estás cumpliendo para lo que estás aquí, que estás cumpliendo con tu fichita del puzzle que te ha tocado vivir y que te han encargado y que tus talentos están en acción para conseguir ese propósito, ¿no? Que realmente o cumplir esa misión que tenemos cada uno en nuestra vida, pues te vas a encontrar bien sí o sí, independientemente de la incertidumbre, porque cuando tú buscas desde lo que tú eres y estableces tu estrategia para conseguir tus metas desde ahí, desde lo que eres y tomas tus decisiones de acuerdo con tus valores, pues no vas a tener problema, pero te vas a sentir seguro desde ahí. Qué bueno. El problema es que muchas personas han dejado su vida en manos de otros. Cuando tú dependes y piensas que tú no puedes hacer nada, te sientes absolutamente, bueno, pues muerto ahí, ¿no? Que no tienes capacidad de acción, ¿no? Porque la capacidad de acción es cuando tú asumes la responsabilidad en cualquier cosa. Si tú lo pones en manos de otros, pues ahí no puedes moverte. Dependes de que esa persona decida echarte, no echarte, darte un trabajo que tú quieres, no quieres, lo que sea, ¿no? Pero cuando tú eres el que vas buscando tu objetivo y te pones en acción, estableces tu estrategia y empiezas a buscarla, te puede que una de las estrategias no te salga bien, pero puedes cambiar de estrategia, pero eres tú el que tomas la decisión de cambiar la estrategia y de buscar a otras personas que te puedan ayudar. O sea que desde ahí tienes capacidad de maniobra. Desde donde no tienes capacidad de maniobra es cuando has dejado tu vida en manos de otros, que es lo que realmente está pasando. Mucha gente pues, ha proyectado su carrera profesional en línea recta, ¿no? Está en una compañía y su propósito es que le nombren director general. ¿Depende de esa persona que le nombren director general? No, dependen de otro. Otra cosa es que tú, tu propósito sea quiero aportar al mundo y, bueno, pues a través del trabajo que yo estoy desarrollando en mi compañía, pues yo qué sé, mejorar el medio ambiente. ¿Eso depende de ti? ¿Buscar eso? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar por mejorar el medio ambiente desde muy diversos sitios y haciendo diversas acciones. Pero si yo lo que me pongo es que me nombren no sé qué, pues como no depende de mí, siempre voy a estar frustrado, porque si no me nombran director general, pues ya estoy muerto, ¿no? Y no tengo esa capacidad de acción, aunque sí que pueda ir buscando ese puesto, ¿no? Pero yo puedo buscar ese puesto, pero con el objetivo que me va a dar ese puesto, porque a lo mejor un puesto determinado lo que te da es la capacidad para poder actuar, para mejorar y llegar a tu propósito. Vale, perfecto, ¿no? Pero si no te mandan director general, no pasa nada, porque tú sigues cumpliendo tu propósito y no te vas a sentir mal. El problema es cuando tu único objetivo sea dependiente de otro. O sea, agarrar al toro por los cuernos. Y ponerte, ¿no?, al frente de tu vida y ser tú el que te pongas en acción a buscar lo que realmente quieres, que es tu para qué y para lo que estamos aquí. Pues yo ya no puedo decir nada más, Miriam. Esto es el colofón precioso para cualquier persona que nos escuche después. Y muchísimas gracias, Miriam, porque a mí yo ahora, después de esta conversación, madre mía, voy a tomarme un café y voy a pensar esto que hemos hablado, ¿eh? A ver si estoy bien alineada o todavía tengo que limpiar cositas. Bueno, yo todos tenemos que trabajar, porque yo creo que al final todos los días tenemos que trabajar el propósito, hay que trabajarlo todos los días y todos tenemos que trabajar un poquito todos los días para ser un poco mejores, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del éxito, no la excelencia, no hay nadie excelente por naturaleza, sino que, bueno, que es esa intención de actuar para
para todos los días pues mejorar, ¿no? Y querer aprender y querer estar con una mentalidad abierta. Yo creo que ahí está la clave y no exigirse demasiado porque hay mucha gente que es muy exigente consigo misma y entonces al final no llega a nada. Oye, muchísimas gracias por estar tan disponible porque eres un amor No, gracias a ti. y nos veremos en más ocasiones, Miriam. Muchísimas gracias. Nada, cuando quieras. Gracias a ti y la verdad es que me ha encantado poder hablar contigo.